conversar y aprender de todas esas cosas que nos dan sentido. En una sociedad donde todo cambia, nuestra necesidad de conectarnos permanece. Aquí comienza El Día de, el programa de la tarde que amplía tu mundo. De 6 a 7 p.m. por Inicia Radio FM e iniciaradio.cl. Muy buenas tardes a todos y a todas. Día viernes en Día D por la 96.5. Damos inicio a un nuevo programa para hablar cosas interesantísimas y dar datos como siempre entregamos. Y para acompañarlos también en su ida a su casita, su regreso. Bueno, algunos están yendo a trabajar. A ellos y a ellas darle harto ánimo. Para los que trabajan de nocheros, por supuesto, están ahí los del servicio de salud, los guardias, los que trabajan en empresas. A todos ellos y ellas, mucho ánimo para todo lo que queda de jornada, que para ellos está recién empezando. Y para los que no, bueno, lleguen a sus casas tranquilitos, ahí vayan manejando despacito porque no hay apuro, así que dejemos esos bocinazos de lado. El otro día venía pensando, ¿por qué hay tanta urgencia? ¿En qué cambia que un auto avance 5 segundos después? ¿En qué afecta a su vida? Porque ahora pareciese que están acostumbrados algunos a que sale el verde y si no parte al tiro, tocan la bocina. Avanza. Y no deja ni respirar la pobre conductora. Así que evitemos esas cositas, la contaminación acústica, y hagamos de este lugar, que a veces Santiago puede ser bastante inhóspito, pero hagámoslo más habitable y más amable. Y todo eso depende de las acciones de cada uno, porque si esperamos que el otro cambie, podemos pasar años y años esperando. Así que el cambio parte por uno. Y bueno, hoy día, viernes 14 de octubre, es el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes. Este día es una celebración que tiene como propósito incentivar a todas las personas del mundo el querer ser donantes y así salvar la vida de otras personas menos afortunadas en lo que respecta a la salud física. Usted, si quiere ser donante, bueno, tiene que hacer los trámites correspondientes y buscar ahí en internet, porque está toda la información para que después esto porque en caso de urgencia es difícil tomar decisiones, así que si los puede hacer antes, mucho mejor. Y quiero saludar a nuestro querido auspiciador Ventaselectronicas.cl, porque si usted tuvo problemas con su celular o su computador, en Día de queremos recordarles que en Ventaselectronicas.cl encuentran el mejor servicio técnico a un precio muy conveniente. Repuestos, cargadores, manos libres y mucho más lo encuentran ingresando a Ventaselectronicas.cl. Y antes de irnos con las entrevistas, que hoy día van a estar súper buenas, vamos a ir con un poquito de música a manos de Feñita Ursúa, a quien pueden escuchar también en Factor Musical. Y volvemos. Conversaciones en profundidad, con personajes que tienen mucho que decir y vale la pena escuchar. Los mejores datos entregados por sus propios protagonistas. La entrevista en Día D. Nos pasa que diariamente al consumir alimentos no hay conocimiento claro de los contenidos nutricionales, calorías, cantidades de sodio o azúcar, y se habla que es preferible consumir más proteínas que harinas, o que son mejores las dietas recomendadas por los conocidos o encontradas en las páginas de internet que consultar a un especialista. Y generalizando se puede decir que la alimentación saludable entonces es aquella que proporciona los nutrientes que el cuerpo necesita para mantener el buen funcionamiento del organismo, conservar o restablecer la salud, minimizar el riesgo de enfermedades, garantizar la reproducción, gestación, lactancia, desarrollo y crecimiento adecuado. Y como decía
muchas veces nosotros buscamos en internet, porque no, o nos da flojera, o no tenemos plata, o no nos gusta simplemente ir a un nutricionista, un experto en esta materia, y nos dejamos llevar por la dieta del amigo que le funcionó, por el internet, que se hizo en ayuno, que dejó la carne, o que no consume azúcar, o hay algunas dietas que también están basadas solo en consumir grasas. Hay dieta para todos. Pero lo importante es mantener una dieta saludable. Cuando hablamos de dieta no necesariamente tiene que significar el dejar de comer ciertas cosas, sino que es la alimentación diaria que nosotros llevamos. Y para hablar de esto, de la alimentación saludable, está con nosotros una experta. Porque no vamos a acudir a internet para esto, vamos a acudir a una experta, y está con nosotros la nutricionista docente de la Universidad del Alba, Marcela Rivera. Bienvenida, Marcela, a Día D. Hola Macarena, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar acá con nosotros. Marcela, partamos primero para dar un contexto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de alimentación saludable? La alimentación saludable, como tú bien lo dijiste en tu introducción, es aquella que nos permite mantenernos en un peso saludable, en una condición de salud que nos permita regular todos nuestros procesos químicos, bioquímicos, biológicos que suceden en el cuerpo, sin llevarnos a tener alguna enfermedad. ¿Y cómo podemos saber en este caso qué es lo que aporta cada alimento? Porque a mí me pasa por lo menos que a veces veo los ingredientes atrás o la cantidad y no lo entiendo mucho porque no sé cuánto debería consumir, por ejemplo, diariamente uno de azúcar, sodio o ciertas vitaminas o ingredientes, porque uno lee los ingredientes y es para volverse loco la cantidad de cosas que a veces tiene una galletita chica. Entonces, ¿cómo podemos saber qué aporta cada alimento? Mira, mientras menos lo entienda, menos debería consumirlo. Oh, qué buen referente. Claro, o sea, si menos entiendo y si tiene más cosas, mientras más cosas extrañas tengo un alimento, menos tengo que consumirlo, porque la verdad es que son más bien agregados químicos y ese tipo de cosas. Las cosas más naturales no tienen tantos agregados, ¿ya? ¿Cómo nos podemos basar en una alimentación en general? Porque todos somos distintos, todos medimos, tenemos una estatura diferente, un peso diferente, hacemos actividades diferentes, por lo tanto no todos necesariamente tenemos la misma cantidad de calorías, pero el promedio de la población chilena podríamos estar hablando 1.600, 1.800 calorías para las mujeres, 2.000 para los hombres, de las cuales un porcentaje, 10-15% podría ser de proteínas, hasta el 30% de grasa y el resto de carbohidratos. Pero eso es muy complejo, uno no está contando ni sabiendo las calorías exactamente. Por lo tanto, para esto existen las guías alimentarias para la población chilena que tiene el MinSal, que nos habla de porciones de alimentos diarios que tenemos que consumir. Por ejemplo, las guías nos mencionan consumir 3 porciones de lácteos en el día, 5 porciones entre frutas y verduras, un plato pequeño de carbohidratos, arroz, fideos, papas, puré, etcétera, tomar 6 a 8 vasos de agua en el día, hacer actividad física también, comer pescado 2 veces a la semana, comer legumbres también 2 veces a la semana, y en base a eso más o menos uno puede estructurarse en la calidad de los alimentos que debe consumir. Una pregunta que me surge a propósito de lo que usted dice de tomar varios vasitos de agua al día. ¿El té reemplaza el agua? La verdad es que no, siempre se crea una confusión. En general, uno si toma 1,5 litros de agua en el día, el resto del líquido que requiere está aportado por los alimentos, incluido el té, incluido un pan que viene en las sopas, incluido el pan un poco a lo mejor si me tomo algún jugo o algo, pero la idea es que ese 1,5 litros que uno más o menos
debiera tomar, debería ser de agua o de alguna agua saborizada con rodelas de fruta. El té podría ser también, siempre y cuando yo no lo consuma, por ejemplo, con azúcar. A lo mejor si lo consumo con endulzante, también podría considerarse dentro de eso, sobre todo en los días fríos, que a uno no le da muchas ganas de tomar agua fría. Claro. Y otra pregunta que quiero hacer, y acá ya entramos más en el ámbito personal, que yo tengo que aprovechar a los expertos y hacer preguntas que me atañen a mí. Las bebidas que son sin azúcar, por ejemplo la Coca-Cola Cero, ¿eso aporta algo? ¿Qué daños trae al organismo? Porque yo estoy en un trabajo por dejar esa adicción a la Coca-Cola Cero. Ya, mira, esto tiene que ver con lo primero que empezamos hablando. Pues. Si la bebida no aporta calorías, si no aporta calorías, no aporta nutrientes. ¿Por qué tiene color? ¿Por qué tiene sabor? ¿Por qué tiene aroma? ¿Por qué tiene todas esas cosas? Porque tiene un montón de químicos. Y esos químicos en general no favorecen mucho la armonía del cuerpo, hace trabajar al hígado, que es el que finalmente elimina todos estos químicos de manera extra. Además, tiene cafeína, que a las personas, por ejemplo, con hipertensión puede colaborar en no mantener la presión en los niveles adecuados. Tiene ácidos carbónicos que dañan un poco los dientes también. Entonces, en general, no hay muchos beneficios. Ahí sí que no, la bebida, aunque sea cero azúcar, no reemplaza el agua. Estamos conversando con la nutricionista y docente de la Universidad del Alba, Marcela Ramírez. Marcela, y en cuanto al azúcar, ¿se recomienda un consumo diario? Porque hay muchas cosas, carbohidratos de hecho, que tienen azúcar. Y a veces uno intenta dejar el azúcar, pero algunos expertos dicen que no hay que tampoco satanizar la azúcar, ni es necesario dejarla por completo, pero ¿hay algún límite diario en el consumo de azúcar? Y es difícil llevarlo a gramos, pero por ejemplo, llevarlo a productos como chocolatitos. ¿Cuánto se recomienda diario? Lo que pasa es que ahí tenemos que diferenciar, pues tenemos que diferenciar entre el azúcar que viene ya en los alimentos y el azúcar que eventualmente nosotros podemos agregarle al té, al café o a otros líquidos que en general consumimos. Las recomendaciones del ministerio es moderar el consumo, no te da una cantidad de azúcar que uno debiera consumir en el día. Si uno tiene un estado, se alimenta saludablemente, si uno tiene un estado nutricional adecuado, no tiene efectivamente por qué satanizarla, porque el azúcar es parte es el principal combustible que utiliza nuestro cuerpo, ¿ya? Pero si la persona tiene alguna patología como diabetes, por ejemplo, ahí sí o sí tiene que eliminarla de la alimentación, porque el azúcar sube muy rápido la glicemia, cosa que los diabéticos en el fondo no pueden controlar. Si me preguntas a mí sobre alguna cantidad diaria, se dice que del total de calorías que uno consume en el día, el 5% debiese ser aportado de los azúcares. Ya, si yo tengo 2.000 calorías, 5 por 2 son 10, debería consumir alrededor de 4 cucharaditas de azúcar en el día, ya sea que vengan en los chocolatitos, en los dulces o el agregado que yo le ponga a los líquidos que consuma. Marcela, y se habla mucho de los horarios de comida y acá te quiero hacer 2 preguntas. ¿Cuántas comidas debiésemos tener al día? Y si es que hay una hora límite, porque se habla mucho de que hace mal comer de noche. Y algunos mencionan ciertas horas que no hay que comer antes de dormir. ¿Qué provoca en este caso al cuerpo el comer de noche? Porque mucha gente que sufre de atracones normalmente son de noche. Claro. Mira, la verdad es que uno debería tener a lo menos 4 comidas en el día, o por lo menos tratar de no dejar más de 3 horas sin comer de un horario a otro. Si yo tengo, por ejemplo, tomo desayuno a las 7 de la mañana y voy a almorzar a las 2 de la tarde, debería tener algún tipo de colación entre medio de esos 2 horarios para no hacer tan extensa el horario de ayuno, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Por lo tanto, yo debería, como te digo, comer 4 horarios en el día, ojalá desayuno, almuerzo
once o una merienda y una especie de cena, ojalá también antes de 2 horas antes de que yo me vaya a acostar, o mínimo por lo menos 2 horas antes de acostarme. Si me acuesto muy tarde, hasta las 8 de la noche es como un buen horario para mantener una ingesta alimentaria. ¿Cuáles los problemas? Los problemas, que provoca esto es que el cuerpo se mantiene en un estado de alerta, ¿ya? Entonces se empiezan a generar o a producir hormonas que facilitan la digestión, la absorción, todo lo que es el metabolismo de los alimentos se mantiene en un estado activo, se producen las hormonas como la adrenalina, también se pueden alterar los ritmos circadianos y además puedo tener problemas digestivos, puedo dormir mal también porque la digestión está en pleno apenas yo como y eso también me va a hacer dormir mal, me va a hacer andar irritable, eso en general. Y a propósito de las horas, últimamente se ha conocido o se ha hecho más popular el llamado ayuno intermitente. Que lo planteo ahora porque usted habla de que lo ideal es no pasar las 3 horas de una comida a otra. Pero hay muchos ayunos que, por ejemplo, que hablan de ayunos de 12 horas, de 8 horas y a veces hay ayunos que es hasta el día completo. ¿Cuál es su opinión como profesional en este caso de la salud alimenticia respecto al ayuno intermitente? Claro, lo que pasa es que ayuno se le habla al proceso de no consumir alimentos y como tú bien dices, hay distintos tipos de ayuno. Por supuesto, hay algunos que son más favorables que otros, porque estar, por ejemplo, 24 horas sin comer o 21 horas sin comer, 20, dependiendo del tipo de ayuno, eso es demasiado. Pero hay ayunos que se plantean de 12 horas, por ejemplo, sin comer, que en el fondo es consumir alimentos el último horario a las 8 de la noche y después vuelta a las 8 de la mañana. Ya hay otros de 16 horas que eventualmente también podrían estar permitidos, pero la verdad es que tener una alimentación saludable significa descansar en la noche y de día consumir todos los alimentos que uno necesite. Evidentemente tenemos excepciones, como tú también estabas diciendo al principio, de las personas que trabajan de noche. Ellos tienen que hacerse asesorar para ver cómo va a ser su ingesta alimentaria, porque por supuesto ellos tienen otros horarios de alimentación. Las ventajas de ser ordenado con los horarios, no solo con el ayuno, porque si yo me soy ordenada y empiezo a alimentar a las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, es más o menos una alimentación recurrente. Eso me va a ayudar a mí a tener a lo mejor una pérdida de peso si lo ando buscando, o mantener el peso si es que quiero hacer esto, reducir la cantidad de grasa que yo pueda tener en exceso. También me va a ayudar a regular la secreción de insulina y mejorar obviamente aquellas personas que tienen problemas con la resistencia a la insulina. Seguir estos horarios fraccionados durante el día también me va a provocar a mí tener un mayor poder de saciedad y en el fondo me va a evitar que yo ande picoteando o comiendo otras cosas que como saliéndome de la dieta. Y por supuesto, si yo me programo de mejor manera, también me va a reducir el estrés o la pérdida de tiempo que hay en relación a qué es lo que voy a comer en el horario siguiente. Si yo tengo programada mi alimentación, me va a ser muchísimo más fácil, ¿ya? ¿Cuáles son las desventajas del ayuno intermitente, sobre todo de estas que ayunan 20 horas o 16 horas? Es que si no están asesorados o no lo hacen de manera correcta, puede producir irritabilidad, mucha ansiedad, problemas del sueño, la persona puede andar con falta de concentración, puede tener dolores de cabeza o cefaleas y eventualmente también presentar algún tipo de déficit nutricional. Y también yo he conversado con gente que ha hecho ayuno. Yo empecé a hacer, pero me duró muy poquito, debo ser sincera. Y he conversado con gente que ha hecho ayuno y después de cuando dejan de hacer el ayuno, no sé, por un mes, todo, le pasa un efecto rebote, que suben muy, muy rápido de peso. Claro, lo que pasa es que como también lo dijiste muy bien al principio, tú siempre haces muy buena introducción,
la dieta no es algo que yo tenga que hacer una restricción por un periodo puntual y después vuelvo a desordenarme. La dieta en el fondo debiera ser como mi estilo de vida respecto de la alimentación, la dieta alimentaria, por ejemplo, ¿ya? Debiera ser como mi estilo de vida. Y en algunos momentos en que yo tenga algo que celebrar, que disfrutar, puedo salirme de esta alimentación, pero no al revés, porque nosotros nos alimentamos todo el tiempo mal y cuando queremos ordenarnos un poquitito, empezamos lo saludable, ¿ya? Es verdad eso. Entonces, claro, y efectivamente, ¿qué pasa? Primero que uno se aburre, se aburre de estar en esta, volviendo a esta dieta de todos los lunes empiezo la dieta, no es lo correcto. Por lo tanto, debiera yo tener estos hábitos saludables de tal forma de que cuando yo quiera salirme, ahí pueda darme algunos gustitos y tener algún tipo de excepción en cuanto a la ingesta alimentaria. Y es verdad eso, uno siempre dice, el lunes la empiezo. El lunes, como que si el lunes diera así un impulso distinto. Bueno, yo hace varios lunes estoy empezando, pero va a llegar algún lunes que lo comience. Muchas gracias, Marcela, docente de la Universidad del Alba, nutricionista también. Muchas gracias por conversar con nosotros y esperamos también tenerte en otra oportunidad porque hay tanto que conversar sobre la alimentación, así que dejamos las puertas abiertas y eres muy bienvenida a Día D. Muchas gracias por la invitación y cuando quieran me contactan. Muchas gracias, que esté muy bien. Igualmente, adiós. Adiós. Y nos vamos con un poquito de música a manos de Feñita Ursúa y volvemos el Día D. Y si a usted se le echó a perder el celular o el computador, en Día D queremos recordarles que en ventaselectrónicas.cl encuentran el mejor servicio técnico a un precio muy conveniente. Repuestos, cargadores, manos libres y mucho más. Además encuentran en ventaselectrónicas.cl. En Día D nos ponemos en marcha contigo, con las dosis justas de información y datos que marcan la agenda. Senado despacha ley proyecto que sanciona con cárcel a quienes ingresen celulares a cárceles. Un cerrado respaldo dio la sala del Senado a los cambios realizados por la Cámara Baja al proyecto que sanciona penalmente a quienes ingresen elementos prohibidos a los establecimientos penitenciarios. Con ello, el texto queda en condiciones de ser promulgado como ley. Dispar suerte para las bencinas, la de 93 caerá y la de 97 subirá. La primera verá una disminución de casi 3 pesos por litro, pero la segunda se incrementará en más de 10 pesos. Lo mismo que el diésel. En contraste, el gas licuado tendrá una baja superior a los 10 pesos. Banco Central anunció nueva alza de 50 puntos base en la tasa de interés. Con este aumento la cifra llegará hasta un 11,25%. El Consejo estimó que se ha llegado al nivel máximo del ciclo iniciado en julio del 2021. Y Providencia anuncia millonario plan de remodelación en Plaza Baqueano. 4.200 millones serán invertidos en la recuperación de espacios públicos en la comuna de Providencia, específicamente en la Plaza Baqueano, el Café Literario y Parque Bustamante. Las Diablas ganaron oro para Chile en los Odesur tras infartante victoria contra Argentina. La selección chilena femenina de hockey derrotó por penales a Argentina en un infartante encuentro y se llevó la medalla de oro en los Juegos Sudamericanos 2022 que se llevan a cabo en Asunción, Paraguay. Científicos encuentran desconocida función del cerebelo. Una investigación descubrió una función del cerebelo antes desconocida, la cual tendría relación con el recuerdo de emociones positivas y negativas, lo que sería de ayuda para estudiar por qué se produce el trastorno por estrés postraumático. Y Pontificia Universidad Católica de Valparaíso ofrece 16 asignaturas virtuales con certificación. Estos serán de diversas temáticas y de modo gratuito, en los que solo se exige pagar si es que se quiere optar por la certificación. Las inscripciones
se encuentran ya disponibles en la página web de la institución. Conversaciones en profundidad, con personajes que tienen mucho que decir y vale la pena escuchar. Los mejores datos entregados por sus propios protagonistas. La entrevista en Día D. Y ahora queremos hablar de la importancia del teatro en la educación. Y para esto está con nosotros la actriz y diplomada en pedagogía teatral Josefina Lanyon. Bienvenida, Josefina, a Día D. Hola Macarena, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar acá con nosotros. José, tú que has trabajado tanto en el ámbito del teatro como en la educación, me gustaría que nos dijeras qué importancia tiene el teatro al ser llevado a la educación. Bueno, tiene muchísima importancia, sobre todo, partiendo primero, tomando de base el taller de teatro, que es como lo que más se conoce dentro del aula o dentro de los colegios, que en el fondo tiene la finalidad de hacer una obra de teatro dentro del colegio para que las niñas y los niños puedan expresarse, en el fondo, conectarse con un texto y también con un personaje, que en el fondo sería acercarnos un poco al teatro dentro del colegio. Eso muchas veces también funciona como un resguardo para muchos estudiantes quienes están pasando por grandes momentos o que por lo general son los estudiantes problemáticos, ¿no? Quienes los que son siempre echados de la sala porque quizás hablan mucho o porque quizás opinan mucho o porque simplemente el contexto académico no les favorece en lo absoluto, ¿ya? Eso por un lado. Y por otro lado ya tenemos de lleno cómo el teatro se puede entrar en educación, por ejemplo, emocional, en el autoconocimiento dentro del aula. Y tú que llevas ya harto tiempo trabajando con niños y niñas en el ámbito de la educación, ¿qué cambios observas tú en su vida y en su modo de expresar también lo que dices en conectar con sus emociones? ¿Qué cambios observas en ellos? Mira, a mí no me gusta mucho hablar de los resultados, sino más bien del proceso. Ajá. Que creo que ahí uno encuentra mucho es como el hallazgo, ¿no? Es como encontrar la perla en el fondo del mar. Y creo que en el mismo proceso empieza a haber un cambio, es como que empieza a haber una evolución con respecto primeramente en reconocerse a sí misma, a sí mismo, como ser, como persona, como individuo, como adolescente, como niña de 9 años o niño de 7 años, como todo el universo infantil o de niñeces que existen dentro de dentro de todas sus aristas etarias. Entonces, dentro de este proceso surgen muchos cambios vinculados al autoconocimiento, de las emociones, del cuerpo y de la voz, y de todas las herramientas que en el fondo acercarte a ti misma o a ti mismo por medio del teatro te entrega, que puede ser seguridad, puede ser mejorar tu forma de hablar, puede ser tu conexión con las emociones, y hasta cosas tan importantes como los límites personales y el respeto hacia las otras personas, que es lo que yo más intento abarcar dentro de la educación dentro de la educación emocional y personal de cada individuo. Y entonces, claro. José, ¿cómo ves tú la recepción de los niños y niñas que participan en esto cuando hacen estos talleres de teatro? Dentro de los talleres es increíble, porque de partida van puros niños que quieren estar ahí y que lo necesitan. Entonces, es una bomba de emociones, de ideas, de creatividad, es una expansión, hay mucha alegría, hay muchas ganas, hay muchos deseos de estar en un espacio de mucha contención, sin prejuicio, porque al taller, por ejemplo, en específico al taller de teatro, va quien quiere ir. O sea, siempre esa es la ley.
y tienen la libertad también de decirme, José, profe, tía, sabes que yo hoy no quiero participar, o me gustaría participar desde esta otra área, porque en el fondo también yo trabajo mucho, encontremos tu espacio dentro del teatro. No necesariamente tú vienes a actuar, sino que también puedes trabajar desde la dramaturgia. La creatividad es muy generosa en el fondo. Puedes trabajar desde la música, puedes trabajar desde la actuación misma, puedes ayudar como director. Entonces, en el fondo es encontrar tu espacio dentro de esta área. Entonces, eso les ayuda muchísimo a la expresión física, emocional, verbal, humana en el fondo. Entonces, claro, hay mucha buena recepción al respecto y también se abren espacios súper íntimos de confesiones muy personales y de mucha contención. Y a su vez también se entiende el trabajo colaborativo como el espacio fundamental para poder crear cualquier escena, cualquier cosa. Y asimismo también dentro del aula, por ejemplo, usar como herramienta la teatralidad o el teatro en sí en distintos ramos. Por ejemplo, meter el teatro como asistente en un ramo de historia, en un ramo de lenguaje. Entonces, en el fondo, lo que apela un poco es el teatro a que tú vivas una experiencia, ¿no es cierto? ¿Tú has ido al teatro, Maca? Sí. ¿Consideras que el teatro es una experiencia en sí? Totalmente. Como tú vas porque estás expuesta a algo que tú no conoces, totalmente nuevo, que bueno, va a ser una historia, estás atenta, están todos tus sentidos palpitantes ahí mismo. Entonces, en el proceso creativo también se vive una experiencia y así también, al momento del aprendizaje, se crea una experiencia. Entonces, es súper importante cómo el teatro influye en la educación en ese sentido, ¿no? De cambiar un poco el concepto de que las cosas son tan conductuales y pueden ser más experimentales, ¿no? Como en el fondo sacarnos de este espacio físico donde tú estás sentada aprendiendo súper normalista, con normas, y de pronto introducir el teatro y que esto se vuelva una experiencia. Pasa mucho que la gente se imagina que taller de teatro al inscribirse es solo actuar y hacer una obra, y es muy importante eso que tú mencionas del proceso de autoconocimiento y de conocimiento también con sus pares, de sociabilización, de encuentro con sus emociones y también de los distintos roles que existen al hacer una obra de teatro, porque no solo son actores, también está el diseñador, está el dramaturgo, la dramaturga, la directora o director, la productora o productor. Hay muchos roles que se pueden ir conociendo en este taller de teatro y no necesariamente actuar, porque hay muchos niños que quizás no disfrutan actuando, pero pueden disfrutar este proceso y encontrarse con sus propias habilidades que también le hagan sentido a ellos. Sí, José, es muy bonito. Y respecto a la inserción del teatro en la educación, ¿tú crees que debería ser que se debería poner como obligatorio, como un ramo más, ya sea en la básica o en la media, el teatro, o que funciona bien en este sentido de que vayan de forma voluntaria a un taller? Mira, yo creo que, como te decía antes, el taller de teatro en sí, a lo que hablábamos, me parece bien que sea, que por lo menos esté. Ya de manera optativa, me parece increíble por todo lo que hablábamos del crecimiento y del autoconocimiento y del trabajo colaborativo. Pero yo siento que no es suficiente, que claro, es súper importante que se agregue, sería ideal que se agregara como una asignatura más. En vista de que eso jamás ha sido considerado en la historia, estaría bueno, por ejemplo, que el teatro entrara en otras materias, como te iba explicando antes, como apoyo. Creo que eso es una buena forma de comenzar también a entrar en el teatro. Porque creo que también el teatro está muy satanizado, por así decirlo, que es como, está muy prejuiciado, que es un área súper, no sé, como se ve como
como que no es muy bienvenido, siento yo. Uh-huh. Como que siempre el teatro son los desordenados, no, es que son los del teatro, no, dejémoslos ahí como un poco alejados, y en el fondo es porque no se entiende que el teatro es una herramienta súper importante y súper generosa donde tú la pongas. O sea, el teatro te puede enseñar a hablar, a mejorar tu dicción, a conocer tus emociones, a conocer tu cuerpo, a reconocerte, a empatizar, a un millón de cosas, que no es solamente el hecho de enfrentarte a un texto y actuar. Uh-huh. Entonces, sería ideal, claro, evidentemente, en todo proceso educativo que existiera el teatro. O sea, si se pudiera, evidentemente que esté. Josefina Langton, actriz y pedagoga teatral, muchas gracias por estar conversando de esto tan necesario y tan bonito también para la educación y para la sociedad en general y para los niños que lo disfrutan tanto. Así que hay muchos talleres de teatro que se están dando para que las mamitas y los papitos, o también los hermanos, si tienen algún hermano chico o chica que pueda asistir a los talleres, son bienvenidos. Hay muchos disponibles. Muchas gracias, José, por estar con nosotros, y que tengas muy, muy lindo día y fin de semana. Gracias a ti, Maca. Que estés muy bien. Chao. Bye. Y hemos llegado al final del día de hoy. Muchas gracias por acompañarme y acompañarnos también a Feñita Ursúa. Recuerden que Feñita Ursúa está los días lunes y sábado de 12 a 1 p.m. en Factor Musical, ahí hablando de la mejor música. Es un seco ahí para que lo escuchen y se entretengan, porque diversión tampoco va a faltar. Así que estén muy, muy bien, que tengan bonito fin de semana, y nos vemos el lunes de 6 a 7 p.m. por la 96.5. Chao, que estén muy bien. Un lugar y un sonido que nos junta cada tarde, donde lo único que tienes que hacer es escuchar. Esto fue Día D, una mirada fresca a lo actual. Nos encontramos mañana de 6 a 7 p.m. por Inicia Radio FM e iniciaradio.cl.